¿Sobre qué va a tratar esta teórica? Yo acá me hice un apuntecito por si me llego a olvidar de algo, pero quiero arrancar por hablar de composición. Yo no creo que hablemos de muchas cosas más que esto, porque tampoco quiero aturdirlos, pero es algo que estamos viendo que hace falta trabajar. Por un lado, nosotros sabemos que los egipcios tenían esta cosa de el famoso ojo de Horus, ¿sí? Siempre lo ilustraban de frente. O sea, nunca en una tumbita de egipcios vamos a ver un ojo así, ¿sí? Con sus pestañitas. No vamos a ver esto. Pero hacían la nariz de costado, y si esta era la cabeza, hacían los hombros de frente, y si estos eran los pies, no importa la proporción, los pies iban de costado, por ejemplo, ¿sí? Este era un egipcio. Obviamente después tenían una cantidad de cabezas de altura en un canon, o sea, todo eso lo tenían conversado. Si alguien no respetaba este canon, yo sospecho que a ese artesano le cortaban el dedo, la mano, la cabeza, en ese orden, ¿sí? O sea, esto tenía que respetarse porque estos muchachos que estaban siendo ilustrados en las tumbas iban a ayudar al faraón en el más allá. Ahora bien, nosotros decimos, che, ¿por qué no podemos ilustrar desde otros lugares? Nuestra cultura. Y hacemos algo parecido, que es que, por ejemplo, si alguien viene y nos ilustra una mesa así, ¿no? Creemos que esta mesa fugada es quizás más correcta que esta mesa. Tenemos esa sensación. ¿Por qué? Porque nuestra cultura prioriza este sistema que es la perspectiva. Ahora bien, un niño podría decir que esta representación de mesa es mejor, o un carpintero diría, hacé la mesa así porque yo acá entiendo que tiene 90 grados, que es un rectángulo, que tiene 4 patas iguales, mientras que esta tiene 3 patas desiguales, se caería. Entonces, para medir se usa esto, que es el sistema Monge. No se hace así, se hace con una línea de tierra acá, y se dice que acá están los pies, y esta es la vista lateral, y esta es la planta, etc. Pero se usa esto. Tenemos que esa mesa, si un niño estuviera diciendo, bueno, estoy acá y mi abuelo está acá, si uno le corrige al niño y le dice, no, tu abuelo no está patas para abajo, está así. Él dice, no, porque así pasa un camión y te pisa la cabeza. O sea, estas correcciones no son ni buenas ni malas, no es que una está errada y la otra no. Son cosas que fuimos aceptando culturalmente y creemos que son ciertas y las otras son erradas. ¿Por qué queremos habilitar tanto, digamos, la perspectiva como la mesa así? Que es lo que hace el cubismo, que habilita todas las vistas al mismo tiempo. Porque tenemos una tercera opción, que es esta, ¿no? Yo quiero dibujar acá a un pobre muchacho que lo acaba de dejar su pareja, entonces está ahí sentado con su botella de whisky y su vaso, tristón, porque lo acaban de abandonar. Y quizás esto que estoy haciendo de romper todo, semantiza la tristeza de este borracho. Entonces, esto es un sistema de representación o un permiso que me doy, este es otro y este es otro. Y todos son válidos. ¿Por qué reforzamos este? Esto no lo inventamos en el taller, esto se inventó en 1904 al 14, lo que se llama expresionismo alemán. Luego viene el fauvismo y un montón de ismos que nos fueron dando un montón de permisos. O sea, en una línea de tiempo que va de hace, qué sé yo, desde el 32.000 años atrás, Cuevas de Altamira, Lascaux, Levante Español, todo lo que es solutrense, o sea, todo lo que es periodo, iniciación de lo que sería la historia del arte en el naturalismo sintético, hasta más o menos 1828, que es más o menos la iniciación de los primeros daguerrotipos, o sea, la invención de la fotografía. Hasta aquí, Occidente, no hablemos de todo el mundo, pero Occidente vive una situación, sobre todo en estos años, de verosimilitud respecto a lo que ven nuestros ojos, o sea, lo que podríamos llamar opticocentrismo. Y acá se arma como una realidad paralela, ¿no? Dejamos de hacer eso, o dejamos de darle tanta prioridad,
Y algunos, mientras los demás seguían en el realismo y en la verosimilitud naturalista, algunos empezaron a ocupar terrenos nuevos. O sea, la pintura dijo, che, bueno, ahora hay un artificio, con todo el avance de la óptica previo, hay un artificio que hace las cosas por nosotros. Entonces ahora nosotros no sabemos qué hacer. Y entraron en crisis y como toda crisis inventaron cosas nuevas. ¿Qué fueron? Toda la segunda mitad del siglo XIX, el impresionismo, y después, inicios del siglo XX, todas las vanguardias artísticas de lo que fue la modernidad, o sea, la pintura moderna, hasta los 60 o 70, que es cuando se inician los 60, 50 y pico, lo que se llama hoy arte contemporáneo, si se quiere, arte de concepto, lo que tiene que ver con happenings, instalaciones, un montón de cuestiones que son realmente incomprensibles para todos los que se dedican al arte de maestría o el arte de caballete. O sea que de acá para adelante ya no podemos hablar, por lo menos en el taller, porque no sabemos. O sea, para eso hay que llamar a gente que sepa de eso. Lo que nosotros dedicamos es, de 1828 hasta esta parte, a estudiar estas vanguardias. Desde el impresionismo en adelante, y consideramos el impresionismo parte de las vanguardias. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque me interesa que sepamos qué permiso nos estuvimos dando en toda esta sección. Para incluirlo en nuestro lenguaje. Para no estar tan preocupados de, che, yo quise hacer una mano y parece un guante de un jugador de boxeo, ¿sí? Por ejemplo, dejar de preocuparse por la verosimilitud. Entonces, ¿de qué nos vamos a preocupar? Y, por lo pronto, de cómo ordenar el discurso visual. Si yo, por ejemplo, dibujo un tipito que está así, este es el hombre, y lo estoy pegando a los bordes de la composición, estoy hablando de un tipo que está encerrado, ¿no? En un sótano, en un calabozo, pobre tipo. Pero esa sensación de encierro me la da que está todo pegado a los bordecitos. Entonces, si yo quiero contar la historia opuesta, que es la historia de un pobre tipo que está aislado en el medio del desierto, acá está el hombre. Obviamente me va a venir bárbaro a hacer lo que ustedes ya conocen como perspectiva atmosférica, que es esto. Entonces yo la sensación que tengo de este pobre tipo, sobre todo si le hago las patitas acá, y acá las patitas así, es que el tipo viene caminando desde acá, llegó hasta ahí y le falta todo esto, andás a ver cuándo llega a algún lugar que no sea esta sensación de soledad, de vastedad. Estos son dos casos opuestos. ¿De qué dependen? De la composición. Por eso es tan importante conocer la composición, porque me ordena, pero además me ayuda a semantizar, a dar significado a lo que quiero decir. Por eso jodemos tanto con que primero hay que saber componer y no estar tan preocupado por las proporciones y por el dibujo académico. Yo puedo no saber dibujar y pintar perfectamente. ¿Sí? Es falso esto de necesito saber dibujar para poder pintar. Hay un montón de gente diciendo, para pintar bien con acuarela hay que saber dibujo. No estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? Quiero dejar bien claro que no estoy de acuerdo. Yo puedo no saber dibujar y pintar muy bien con acuarela. Bien, entonces vamos a hablar de diálogos de formas, por ejemplo. Un objeto puede pisar a otro. Un objeto puede coincidir con otro. Un objeto puede, acá transparentar a otro o pisarlo. ¿Sí? Uno está por encima del otro. Entonces ya da sensación de espacialidad. Estos son los diálogos básicos. Puede, obviamente, estar a cierta distancia, entonces no dialoga. Pero hay una cuestión más, ya más compleja, que es, por ejemplo, que un objeto, si es hueco, hace que el otro se encadene. ¿Sí? Por ejemplo, eso es otro diálogo posible. Una relación más compleja que estas. Y hay otro que es más complejo todavía, que vendría a ser como un trampantojo, ¿sí? Que sería algo así. Sí, creo que ahí estaría. Acá me faltó uno. Ahí. ¿Sí? Esta forma se está metiendo una sobre la otra, y la verdad es que este objeto en la realidad es imposible. ¿Sí? Es posible en la trampa de la bidimensión.
Eso es un trampantojo o una contradicción. Sería, qué sé yo, como si les dijera un efecto. Se ve mucho en en esta película sobre sueños que hizo DiCaprio, que ahora no me puedo acordar ni el nombre, que hicieron con DiCaprio. Inception se llama, con Leonardo DiCaprio. Ahí va, esa, Inception. Bien, entonces vamos a hablar un poco de componer, en base a lo que acabo de hablar, que es superponer, coincidir, esos son los diálogos entre formas. Pero ahora vamos a hablar del conjunto, o sea, de lo que es la totalidad. Yo tengo una totalidad y que ahora la estoy haciendo apaisada, pero podría ser vertical, podría ser circular, podría ser un cuadrado, podría ser una composición que tiene una forma irregular, ¿sí? Esto podría ser un soporte donde yo pinto, recorto un papel de este tamaño y pinto arriba. Pero hablemos de algo tradicional y después vamos a esas singularidades. Lo que tengo son puntos muy críticos, ¿no? Las medianas, que son estas cuatro, el centro y las esquinas. Todo esto forma fuerzas, ¿no? Líneas diagonales, líneas medianas. Entonces, en estos puntos no ponemos cosas importantes, no ponemos tema, no ponemos protagonismo, ni en este, ni en este, ni en este, no ponemos. Pero además, vamos a tratar de evitar todas estas direcciones, ¿sí? Por supuesto, no ponemos objetos cerca de los bordes. Y no ponemos cosas cerca del centro. Que esté casi en el centro es peor que si estuviera en el centro. Así que, salvo que yo quiera generar una tensión, ¿sí? Como quien quiere terminar un tema, cuando estoy componiendo una música, una canción, en lugar de resolver, dejo la nota en tensión y siento que no se resuelve, ¿sí? Por ejemplo, un tango resuelve en sol 2, ¿no? Hace yan, yan. Pero hay tangos posmodernos, como los de Piazzolla, que hacían yan y no terminaban. Quedaba como ahí sonando en sostenido, ¿no? Bueno, esto sería lo mismo. Salvo que quiera hacer eso, no ocupo estos lugares. ¿Qué lugares me quedan? Y lo que llamamos los ejes de tercio son muy útiles. Tanto así como así. Ahora, el tema es el siguiente. Si yo pongo un objeto en un eje de tercio, supongamos que digo, bueno, acá voy a poner un álamo. Acá tengo nuevas totalidades. A ver si soy claro con esto y para eso voy a borrar. Lo que acabo de plantar en mi soporte genera nuevos segmentos. Estoy aprendiendo a segmentar, o sea, hacer secciones. Por eso se hablan de sección áurea. Lo que acabo de hacer es poner una planta acá, y acá tengo de aquí para abajo una totalidad, de aquí para arriba otra, de acá para allá y de acá para allá. Entonces acá tengo nuevos tercios, y acá tengo otros tercios. Entonces, si acá yo pongo mi mayor protagonista, quizás me convenga poner acá el otro, más chiquito. Y el tercero quizás acá, en esta nueva totalidad, o quizás acá. Y si lo pongo acá, quizás tenga que poner otro acá chiquitito. ¿Por qué? Porque tengo que estar dialogando así, ¿no? Entro en escena, pego acá, vuelvo acá, voy haciendo ese ping-pong. Si yo pongo algo cerca de este borde, tengo que poner algo cerca de este otro. Si yo pongo algo que se escapa por el borde, supongamos esto, tengo que poner algo que se escapa por el borde de este lado. O sea, tengo que equilibrar, no importa en qué parte del borde, pero tengo que equilibrar. Eso no es equilibrar al 100%, siempre es un equilibrio en tensión. Y ahora vamos a hablar un poco de eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de todas estas cosas? De sugerencias para la construcción de un discurso visual. O sea, estamos sugiriendo tips constructivos. Lo que estamos viendo es la manera en que puedo construir el discurso visual. Todo esto lo vamos a ir viendo en clase muchas veces, aplicado, ¿sí? Entonces lo que necesito es que se queden con una idea general de lo que está pasando. Pero no se preocupen si obviamente no pretendo que se aprendan todo lo que estoy diciendo, porque eso lleva mucho tiempo. Bueno, entonces, nosotros necesitamos tener conciencia de esto que acabo de decir de los puntos, por ejemplo, de no poner cosas cerca del borde, de no poner cosas en el centro o cerquita del centro. Entonces empezamos a decir dónde sí tenemos que poner, que es en los tercios, y sabemos que empezamos a generar nuevas totalidades.
Entonces, yo estoy haciendo en una totalidad cualquiera, supongamos, estoy diciendo, bueno, voy a poner una botella acá. Listo. ¿Dónde pongo la naranja al lado de la botella? Si va acá, está mal, porque coincide. ¿Sí? Ese punto de coincidencia molesta bastante, empuja a la botella y además no estoy aprovechando la multiplicidad de objetos para generar profundidad. Entonces lo que tengo que hacer es superponer una a la otra. En cuanto en un tercio no voy a hacer esto, ¿no? De que la botella va acá y la naranja, el centro de la naranja coincide con la línea de la botella. Tengo que evitar las coincidencias, tanto de laterales como de centros. Tengo que evitar las coincidencias. Tengo que evitar las coincidencias en el centro, en las medianas y en las esquinas. Ahora, ¿qué suele pasar? Digo, bueno, voy a meter una dirección acá, así. Y voy a poner otra por acá. Total, estas no están ni en el centro ni en el tercio, ni en la mediana, ni en la esquina. Pero ¿qué pasa? Entre esta y esta generan un bodoque acá, cuya fuerza, se adivina una fuerza acá, ¿sí? Que es ese centro. Y ese centro sí está coincidiendo con la esquina. Entonces ese es un problema. Tengo que cambiar la posición de alguna de estas dos. Porque tengo que evitar que el objeto coincida, que el centro de este objeto coincida con la esquina. Tengo que evitar las coincidencias. ¿Sí? Por eso hablamos de diálogos morfológicos. Sí me interesa que si yo estoy componiendo una totalidad, yo tenga objetos que dialogan entre sí. Vamos a hablar de un poquito por qué eso. Y acá viene una segunda parte que voy a tratar de ir lento porque es muy suculenta, ¿sí? Que es la del contraste de superficie. Imaginemos que tenemos un paisaje con unas lomadas. En esta lomada hay una casucha. De esa casucha viene un camino a primer plano y de un camino como los romanos con lajas. A medida que se alejan, las lajas son más chiquitas. Acá hay una luna y acá hay un ombú y quizás un pinito. Bueno, bien simple, ¿no? Estrellitas. Vamos a dividir este discurso en áreas grandes, medianas, chiquitas. Las áreas grandes le vamos a llamar descansos o silencios. Y las áreas chiquitas van a ser tensión. Pero van a ser tensión si y solo si son singulares o son novedosas, lo cual es lo mismo. Por ejemplo, el ombú es singular, entonces es tensión. La casa es singular, el pino es singular, la luna es singular. La laja no es singular, hay otra al lado y otra y otra y otra y otra. Entonces hay una redundancia, no es tensión, la laja. Yo no leo laja, 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 laja. Mi percepción absorbe todo junto. No sé si todos conocen el cuento de Borges, Funes el Memorioso. Borges había contado un cuento en el que un hombre se cae del caballo y recibe una especie de cambio brutal en su percepción. Empieza a percibir todo minuciosamente. Entonces se dan cuenta de que no se olvida absolutamente de nada nunca más. Y les empieza a sorprender a todos, ¿no? Los gauchos del pueblo. Esto está contado en primera persona de alguien que conoció a Funes. Y en principio pareciera un superpoder, alguien que no se olvida de nada, que percibe todo lo que está a su alrededor. Todo absolutamente. ¿Cuál es la desventaja de ese superpoder? Bueno, que no puede clasificar, que cada cosa es singular. Que el perro de las 2 de la tarde no es lo mismo que el perro de las 2 y 5, porque uno está de frente, el otro ya está lateral y ya envejeció. Bueno, esa percepción cambió. Nuestra percepción funciona de una manera que no funciona de otras. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que conocerla como lo conocieron toda la gente que estudió esto en lo que llamamos la escuela Gestalt, ¿sí? Que es la escuela de la forma, que fue una escuela que estudió cómo el ser humano percibe y se utilizó para todo lo que vino después, que fue la revolución del diseño gráfico.
Y esta le influyó en la escuela de Ulm y en la escuela Bauhaus, y influyó mucho en todo lo que tiene que ver con la manera en que se empezó a diseñar el mundo no solo del arte o el diseño gráfico, sino el mundo de los objetos, el diseño industrial. Entonces, volviendo acá, las lajas estas están repetidas, entonces no son singulares. Decimos que la tensión es información, si es singular y novedosa, y que el descanso es redundancia. Si yo tengo a dos personas hablando y una manda un mensaje a la otra, esto es teoría de la comunicación, ¿eh? O si tengo dos computadoras que se están comunicando y una manda un mensaje a la otra, el mensaje puede tener más información o menos información, más o menos redundancia. Si sube un platillo, baja el otro. No importa si es un ser humano o una computadora. El mensaje puede tener un grado alto de información o bajo, y en consiguiente eso repercute en el platillo opuesto. Cuando sube información, baja redundancia y viceversa. Esto es muy importante, aunque uno diga, che, qué enroscado, yo vengo a aprender pintura, a divertirme un rato. Sí, ni hablar. No se preocupen si esto uno dice, che, no lo logro llevar a la pintura de todos los días. Ahora se los voy a llevar a tierra. Por ahora estamos hablando de teoría de la comunicación. ¿Qué es información y qué es redundancia? Perdón, Bla. Sí, Pi. Sofi pregunta, ¿no deben coincidir las diagonales? No debemos coincidir objetos con las diagonales maestras, digamos, que son las diagonales de todo el soporte, ni con las medianas. Yo no pongo objetos acá, ni acá, ni acá, ni acá. No pongo objetos en esas direcciones, porque son demasiado fuertes. Me dividen la obra. ¿Sí? De hecho, nunca hago una línea de punta a punta del cuadro, si puedo evitarlo, porque me separa en dos el cuadro, pero todo eso lo vamos a ir viendo en las clases. Esto es como un pantallazo para empezar a tomar conciencia de que hay una problemática en la construcción de ese discurso. Entonces teníamos esto descanso y esto tensión. ¿Qué es el plano que no es ni grande ni chiquito? ¿Qué es? Es lo que llamamos un plano vinculante, o si quieren un conector. Vamos a hacer un ejemplo de una composición sin conectores o vinculantes. Imaginemos que tenemos acá un área enorme, y adentro tenemos una oreja, dos cerezas, un peón de ajedrez y un dado. Esto es una composición sin planos intermedios. Tiene los chiquitos singulares, porque no, todo esto es singular, no lo puedo agrupar como agrupaba las lajas, y tiene el grande de fondo, que es el descanso. Sí puedo agrupar, si por ejemplo digo, el dado y el ajedrez son juegos, entonces los vinculo. O si yo jugaba al ajedrez con mi abuelo comiendo cerezas, vinculo esto con esto. Eso es de acuerdo al bagaje que cada uno trae. Pero lo cierto es que la composición acá está atomizada, que no está dialogando una forma con otra, y lo que es peor, no hay un diálogo con la afuera. En cambio, si yo hago planos intermedios, por ejemplo, empiezo a hacer esto que acabo de segmentar genera área grande, áreas medianas y áreas chiquitas. Entonces se me equilibra la composición. ¿Me expliqué? Esto es muy importante, ¿no? O sea, lo que estoy logrando acá es entender que, más allá de si entiendo o no lo que es redundancia de información, sí voy a entender que tengo, en cualquier composición que haga, tengo que distribuir en áreas grandes, medianas y chiquitas. No importa la distinción entre figura y fondo, no importa entre protagonista y subprotagonista. Lo que importa es saber que yo tengo que tener áreas grandes, medianas, chiquitas. Y de esa manera, mi discurso se ordena. Si yo tengo áreas enormes y todas chiquititas adentro, va a aparecer un listado, ¿sí? una cortina de baño, un mantel, un discurso naif. Pero no voy a poder ordenarlo para que la gente lo recorra. No van a dar ganas de recorrerlo. Yo había concursado en un lugar con unas cartas de tarot, eran 78 cartas de tarot, una al lado de la otra, de la otra, de la otra. Entonces nadie veía las 78 cartas, porque empezás, recorres 2 o 3 y te vas de ese cuadro, porque hay demasiada información. ¿Por qué necesito saber esto de la información y la redundancia? Porque son platillos son una fuerza dialéctica, ¿sí? Cuando uno sube demasiado, se cae la balanza.
Si yo genero demasiada redundancia, se cae la balanza. Si yo genero demasiada información, se cae la balanza. ¿Qué significa que generé demasiada redundancia? Que todo pesa más o menos lo mismo, que nada tiene más importancia que el resto. Entonces, el perceptor se aburre. Dice, ya está, ya lo entendí, ahora sigo viendo otra cosa. En el museo no me voy a quedar mirando esa obra. Entonces tengo que cuidar. Sí. André dice que no le quedó muy claro qué es la singularidad. Bien, muy buena pregunta. Si yo estoy trabajando una lomada acá y digo, bueno, acá hay un ombú y acá hay un pino y acá hay un álamo, alguien que sepa más o menos de árboles dirá, ah, esto es un álamo, esto es un ombú, o un palo borracho, supongamos si tiene el palo así, y este es un pino. Si yo sigo poniendo pino, otro árbol por acá, un alamito por acá, listo, ya está. Ya esto no es más ombú álamo, esto es bosque. O sea, perdió singularidad. Se generó una repetición que hace que yo perciba el conjunto y no cada cosa por separado. A eso nos referimos cuando decimos que algo es novedoso o singular. Este dado está solo. Si yo sigo poniendo dados de distintos tamaños, ¿sí? Ya no está solo. Genera un recorrido, pero ya no está solo. Ya empieza a perder, o sea, el platillo de la información y la redundancia se empiezan a inclinar hacia un lado. Empiezo a sumar más redundancia y a perder información. Entonces tengo que, en general, digamos, cuando estoy haciendo una composición y empiezo a repetir un elemento, digo, bueno, acá voy a hacer un dado, mirá qué lindo dado, bueno, ahora hago otro más, y acá otro más, otro más, otro más. La gente viene y ve esto y lo recorre rápido y sigue viaje, se va de cuadro. Y nosotros, nuestro objetivo máximo es cuando queremos decir algo, queremos que se nos escuche. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Evitar la redundancia. Por ejemplo, en esta teórica yo le pedí a las chicas que cada tanto hablen un poquito, porque si solamente se escucha el tono de mi voz, la gente después de los 18 minutos no puede escuchar más. Y no es que, no le están poniendo onda, nadie puede seguir prestando atención después de 18 minutos. Eso es considerar al perceptor. Nosotros como generando un diálogo, como generamos una pieza de comunicación, tenemos que ser conscientes de que no podemos imponerla como se nos cante, ¿sí? Tenemos que saber qué estamos queriendo decir y cómo lo estamos diciendo. Sí, así que cuando quieran un chiste, Gaby les puede contar uno. No, mentira. Bueno, de hecho ya hizo uno recién. Ese es el compañerismo, ¿viste? Nos vamos tirando la pelota a ver quién ataja. Tiene un comentario, dice, debo haber entendido mal, pero dijiste que el plano vinculante es chiquito. No, los vinculantes son los planos medios, los que en esta semana que vimos era la capa del medio. Los chiquitos son el detallerío, son las tensiones. Nosotros tenemos entonces, la academia le dice a los planos grandes, le dicen dominante. A los planos intermedios le dicen subdominante, y a los chiquititos le dicen acento. Y nosotros trabajamos eso, colchón de difusos, como una estrategia posible. Después hicimos tamaños medios con media carga, y después hicimos detallerío chiquitito, intenso, poquito. Voy a ir terminando, no queda mucho más de clase. Pero lo que quiero decirles es, en estas sugerencias para construir un discurso visual, lo más importante es considerar que necesito áreas grandes, medianas y chiquitas. Luego tenemos que ser cuidadosos de no coincidir un objeto con el otro. O sea, si yo tengo una botella acá, la manzana o la naranja no van acá, sino que pisan a un tercio. Lo mismo hacia el lateral, ¿no? Si yo quiero poner una naranja acá, no la pongo acá, cuyo centro coincida, ni la pongo acá, que coincida así. La corto en un tercio, así, ni así, ni así, sino que la corto en su tercio. Corto los objetos en tercios. Y además, genero objetos que dialoguen con el fondo. Por ejemplo, digo, acá va a ir un plato, listo. Y el plato va por acá, pero está dialogando, ¿sí? Y acá está el centro.
Trato de que no estén coincidiendo ni el centro ni las medianas, ¿sí? Todo el tiempo, cada vez que ubico un objeto, tengo que considerar esa lógica, de no coincidir. Bueno, si pongo una diagonal, tengo que poner una contradiagonal, más chiquita, como sea, pero tengo que poner una contradiagonal. Si pongo una contradiagonal de la misma longitud que la otra, a esto se le llama esquema de X, mientras que la otra era esquema de Y. Esta es la correcta, esta es la incorrecta. Voy a pasar a mostrar imágenes de referencia de todo esto. Creo que no me estoy olvidando nada más. Otro día vamos a hablar de desvanecer, insinuar, sugerir, porque es demasiada información. Me voy a ir a compartir pantalla. ¿Cómo se sienten hasta ahora? ¿Muy aturdidos? Hay manitos alzadas, hay caritas de preocupación. No se asusten, no es para que se asusten. Esto es para que empecemos a tomar conciencia de algunas cosas, ¿sí? Genial, muy interesante, lo necesitaba, re bien, me encanta. Bueno, voy a mostrarles un poco de lo que es la composición. Estoy abriendo una carpetita para poder compartírsela. Aquí. Acá está. Bueno, miren esto. Acá tenemos un elemento plantado en cualquier lado, ¿no? Un elemento abstracto, no hace falta pensar en botellas, en bodegones. Es una vertical con un disquito y 3 horizontales. Medio inclinado. Hasta acá este objeto se cae. Entonces, ¿qué puedo hacer para evitar que se caiga? Una contradiagonal. ¿Sí? Por ejemplo, esta chiquitita de acá ya equilibra. Porque el peso que se estaba yendo para afuera empieza a caer acá dentro del tercio. Como si acá hubiese 2 ensaladeras acá abajo, ¿sí? También podría poner esa contradiagonal en otro lado, por ejemplo ahí, en lugar de acá, ahí, o acá. ¿Sí? Pero si lo dejo como está en el original, lo que puedo hacer también es enderezarlo. ¿Sí? ¿Ven? De acá a acá, enderecé un poquito y como seguía cayéndose para el costado, le puse este elementito acá y lo traje para adentro. ¿Sí? Fíjense este otro. Se está cayendo para el otro lado. ¿Cómo lo equilibro? No necesito poner una diagonal posterior igual a esta, como si fuese un esquema de X, sino con un poquito ya lo alcanza. ¿Eh? Esto lo estabiliza. Ese solito ya lo estabiliza. Se sigue cayendo para la izquierda, pero estas contradiagonales lo sostienen, lo traen a tierra. Veamos este ejemplo. Objeto diagonalizado, cosas sueltas, está bien ubicado en el tercio, pero está cayendo hacia la izquierda. Lo planto en la tierra. De acá, que estaba suelto, aislado, como un listado, pasa a estar aquí sostenido. Entonces tengo áreas grandes, medianas y más chiquitas. Mientras que acá tenía áreas muy grandes y estas eran las medianitas y estas eran las chiquitas. Entonces encadené, hice un colchón de figuras para sostener las más chiquitas. Otra vez, suelto, un objeto cualquiera, se está cayendo, está suelto, ¿sí? no tiene asidero. Le planto la línea. ¿Por qué muestro estas dos líneas? Esta línea está en el tercio inferior, esta en el tercio superior. Y además, de acá a acá agrego estos chirimbolitos ahí arriba, que lo estabilizan, ¿sí? Entonces, es bastante lúdico este ejercicio, ¿sí? Fíjense cómo así no funciona, porque está en la línea del centro. Entonces, esto queda muy obvio. Estoy subestimando a mi lectora. Acá funciona mucho más. Genera más dramatismo. Acá, esta línea de horizonte está bien plantada. Tengo áreas chiquitas, medianas y grandes. Pero fíjense que no hay diálogo morfológico. Acá ya hay diálogo morfológico. O sea, uno pisa al otro, se relacionan, se tocan. Entonces, cuando tengo esto tan simple, tengo que meter algo más para que se integre, para que se relacione, para que se genere espacialidad. Esto se está cayendo levemente para la izquierda. Es muy sutil, pero se cae. ¿Cómo lo corrijo? 2 linitas y 2 pesos. ¿Sí? Una linita acá, otra acá, y esos 2 pesitos, y miren cómo lo que se estaba cayendo levemente se vuelve para acá. Ahora, ¿por qué se caía? ¿Por qué esta diagonal y esta diagonal forman un ángulo de 90? Entonces, entre ambas tiran todo para la izquierda. Las diagonales
se contradicen hasta que coinciden en 90 grados. Cuando se coinciden en 90 grados, se refuerzan, se potencian. Otro ejemplo, área grande, mediana, más chiquita. Fíjense cómo esto funciona más que esto, y es muy sutil, ¿eh? ¿Se ve? ¿Por qué? Porque faltaban chiquitos, faltaban acentos. Con esto ya distribuyo más, ya sostengo mejor la estructura, y sobre todo equilibrio para la derecha. Otro ejemplo. Tengo este elemento, y fíjense la diferencia entre sostener un peso grande con una cosa finita a sostener un objeto grande con una cosa más grande. Esto se planta mejor en la tierra, mientras que esto estaba un poquito sosteniéndose de pedo en este pedestal, en este pináculo. Acá se sostiene más. Y acá tenemos un ejemplo, una diagonal fuerte y una contradiagonal débil, un peso hacia la derecha, y un equilibrio que parte de algo muy sutil, que es, tengo esta curva, genero acá una contracurva muy chiquita, y ahí se equilibra. ¿Sí? Hasta acá no parecía desequilibrado, pero se caía a la derecha gracias a este peso. Pongo estos tres elementos y lo vuelvo a traer para adentro. Todo esto es casi, le diría, una sensación de aerodinámica, por decir. ¿Sí? Este elemento se está cayendo también. Tengo áreas grandes, medianas, chiquitas. Y ahí generé este área mediana más acorde a la diferencia entre esta y esta, y en esa división generé diálogo de formas, ¿sí? Porque hay una forma que superpone a otra, etc. Todo esto en abstracto, ¿eh? Corbatita, un elemento que estabiliza, ¿sí? Se estaba yendo todo hacia el peso de esta esquina. Y ahí agrego esto y lo tironeo un poco al eje del tercio, ¿se ve? Como esto quedó anclado en este eje y en este eje, mientras que acá estaba anclado en este punto de acá de la derecha, estaba todo tirando peso hacia allá. Uno más, tengo una curva y tengo estas diagonales. ¿Ven? Esta diagonal genera para allá y esto genera fuerza para el opuesto. Pero así todo, como estas dos chiquitas no logran sostener, ahí se sostiene mejor. ¿Por qué? Faltaba un plano intermedio. Son todas sutilezas, ¿eh? Faltaba un plano intermedio, faltaba más diálogo morfológico, más superposición, y un peso que trajera un poquito más las cosas hacia el centro. Un poquito. ¿Eh? Un ejemplo más, átomos aislados, y los relaciono. Tengo un átomo aislado, formas grandes, formas chiquitas, sin intermedia, y esto genera las divisiones suculentas que sostienen la totalidad. Bueno, pregunta. ¿Quieren que cerremos acá o quieren ver un par de imágenes de referencia más? Vamos a hacer lo siguiente. No sé cómo quieren organizarlo las chicas. Gaby y Mike, ¿cómo les parece? Más pide la gente. No sé si querías mostrar más imágenes. Mike, ¿qué dice? Menos dicen por ahí también. Ejemplos no abstractos más. Ejemplos no abstractos. Bien. Ejemplos no abstractos. Vamos con ejemplos no abstractos. Estaría bueno verlo aplicado a una obra. Bien, vamos con eso entonces. Tomo un poquito de agua. Esto tiene áreas grandes, medianas y chiquitas. Se ve claramente que la decisión del fotógrafo fue dejar todo este silencio. El tema del silencio es para otra teórica, Genchi, porque es un temón. Hay que aprender a dejar una parte sin decir nada. No decir nada no significa no poner información. Significa que esa información sea muy sutil, que den ganas de recorrerlo, pero muy como un respiro, ¿no? Que tenga un acento ahí adentro. Este ejemplo es de diagonales. Este círculo planta todo en tierra, pero no funciona como una diagonal y contradiagonal porque se niega a sí mismo, ¿sí? O sea, se equilibra. Esto equilibra esto. Entonces tenemos esta diagonal fuerte y tenemos esta contradiagonal. Y acá, esta composición es bastante jugada porque casi coincide con el borde y de este lado también, ¿sí? ¿Por qué? Porque este casi se equilibra con este casi de aquí. Esta línea no llega a la esquina, sino que va por acá, va por arriba. Eso es muy importante. Si hubiese llegado acá, no funcionaba. Y si esto hubiese tocado, quizás no funcionaba. Es un casi, ¿sí? Después está el tema de la acción del personaje, esto de que esté mirando para la derecha y que haya más peso de este lado y que la luz esté en la izquierda. Son todas decisiones de equilibrio. Esta es muy interesante porque es muy sutil. Tengo un risco casi vertical, pero que diagonaliza un poco. Y la contradiagonal está en ese paraguas que está con su eje así.
apuntando hacia acá. Mientras que acá tengo 1, 2, 3 diagonales para allá. Y esta sola ya lo equilibra. Súper poético. Mucho silencio, planos medianos, grandes, chiquitos, dos acentos. Se ve bien claro acá el plantado en el tercio, ¿sí? Pero aparte, fíjense, si esto diagonaliza hacia la derecha, acá diagonaliza hacia el otro lado. No aquí, sino aquí en las cabezas. ¿Se ven? Como esta diagonal equilibra esta. Esto está tirando hacia la derecha y esto vuelca hacia la izquierda. Y equilibra con la firma. ¿Sí? Tenemos acá 2 pesos oscuros y este pesito. Muchas veces pasa esto que el artista mete una firmita para equilibrar una tensión que quedó suelta. Pero igual ya estaba equilibrado esta oscuridad con esta. Quede claro. Acá vemos muy buenos silencios, áreas grandes, medianas y chiquitas. Y esto de que llamamos la luz ambiente o atmósfera, que aprendimos ahora a empezar a trabajar con ese colchón de discurso. Lo estamos empezando a ver. Diagonal contra diagonal. El ser está ubicado en el centro, pero el tema, que es este portal, está ubicado en el tercio. Voy a pasar un poco más rápido porque estos son ejemplos muy redundantes. Me interesa mucho hablar del desvanecimiento, pero lo vamos a ver más adelante. Esto de no contar toda la historia. Digo, bueno, estoy puesto hasta acá y acá no. Porque el tema también es esto que está pasando ahí atrás. Y como esto estaba muy centrado, también está este brillo de este lado que equilibra. O este silencio alrededor de esta muchacha. Así que no es lo mismo que si yo hubiese recortado el retrato aquí, al costadito de ella. Dejo aire alrededor y cuento otra historia. O este que no tiene áreas intermedias, entonces es el listado del que hablábamos. ¿Sí? Es bellísimo. No es que sea inválido, es bellísimo esto. Tenemos que ser conscientes de que es redundante, que genera una cortina de baño, un mantel, ¿sí? Una guarda decorativa. Acá vemos los encerrados. ¿Ven cómo cuando coincido con bordes genero presión? Y acá hay ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, esta acción pareciera estar estable, ¿no? Está casi en el centro, plantada casi sobre el tercio, equilibrado lo de abajo con lo de arriba, pero diríamos que con la acción que tiene esta gente que está andando en bicicleta y yendo para allá, quizás tendría que dejarle más espacio a la acción, que es que lo que va a ocurrir ocurre acá, entonces dejo ese silencio, en lugar de hacer este recorte, lo tiro a la derecha. Y sobre eso, además, diagonalizo. ¿Por qué? Porque están yendo para allá, entonces le doy mucho más dinamismo. Esto ya es más difícil de controlar. Entonces, cuando nosotros le decimos, che, achiquen un poco la figura, está bien, pero si achican mucho la figura, está mejor todavía, porque ya están empezando a decir, bueno, estoy contando algo más personal, estoy dándole más dramatismo, estoy acentuando la diferencia entre los grandes y los chiquitos. Yo podría mostrarles obras de Nicolás López, que casi siempre hace esto, de que lo grande es muy grande y lo chico es muy chico. Voy a parar un segundo para explicar una cosa que es muy importante de esto que estamos hablando. Si yo hablo de que hay grandes, medianos y chiquitos, la proporción de esto puede ser 60, 30, 10, por ejemplo. Esa es la clásica. Cuando yo empiezo a hacer que el descanso sea más grande, por ejemplo, de un 75, acá me quedan 25, puedo poner 25. Puedo incluso hacer más, puedo hacer, por ejemplo, dejar esto en 75 y esto sea 23 y esto sea 2. ¿Sí? O 22 y esto sea 3. Esta relación es la que define el dramatismo de esa imagen. Pero créanme que lo define mucho, ¿sí? No es siempre la misma proporción entre grandes, medianos y chiquitos, o entre dominantes y subdominantes de acento. Eso es una decisión que tengo que tomar cuando compongo. A ver si vuelvo a compartir pantalla. Sigo con las composiciones. Esta composición, el tema es la fuga de este camino. Está muy centrado, ni siquiera está en el centro, casi en el centro. Eso es un problema. Por más que esto esté en el tercio y demás, esto es un problema. ¿Dónde es correcto? Llevarlo a tercio. La fuga llevarla a tercio. Y además, decidir si quiero la línea de horizonte en el tercio de arriba o en el tercio de abajo. ¿Sí? Pero llevarlo a tercio. Esto es un esquema opuesto, que es el esquema del centro y de la cruz. Oeste, todo centrado. No es que sea inválido, es más naif, nada más. Mírenlo a David Coávila. David Coávila
el paisaje se manda. Acá tenemos un 80% de descanso, con algunos acentitos, por supuesto, pero todo esto cuenta la misma historia. Todo esto es el plano intermedio, y todo esto son los acentitos. Son muy poquitos, pero exageró toda este área. Esta línea podría haber estado más cerca del tercio, la lleva para arriba para darle más dramatismo. Este poquitito, allá en el fondo del cielo, está hecho a propósito. Está muy jugado, ¿por qué? Porque está forzando todo a que lo chiquito sea más chiquito y lo grandote sea más grandote. O sea, fuerza la dominante y fuerza los acentos. Para hacer eso hay que nadar mucho, hay que pintar mucho para poder dominarlo. Acá tenemos un esquema central, pero con el castillo sobre un lateral. Y miren qué interesante este otro, cómo aprovecha para meter toda la artillería en la parte baja y dejar todo esto de descanso. Porque una cosa que me olvidé decirles es esto, que cuando yo estoy componiendo, la parte más liviana de mi cuadro es la parte baja, entonces acá puedo cargar mucho más peso. Por eso decíamos en las flores, che, pinten acá más oscuro. Y de izquierda a derecha, la derecha concluye en nuestra cultura, entonces podemos cargar más la izquierda, acá en tercios, que la derecha. Puedo meter mi protagonista acá y después poner sus protagonistas acá y demás. Pero lo de abajo y lo de la izquierda aguanta más peso que lo de la derecha y lo de arriba. Eso es muy importante. Aguanta más peso. Bien. Dejo composiciones diagonal contra diagonal con coincidencia. Miren qué interesante que es esto. Una composición bien rara. Ahí coincide, empuja contra el borde y se la banca. O que la mitad del cuadro dice todo lo mismo. Hay una redundancia brutal. Y acá cuenta la historia. ¿Ven? Área grande, mediana, todo el chiquitaje. Bien recorrible. Bien forzado. Lo grande es bien grande. El mediano siempre mediano y el chiquitito poquito. Y esto es interesante. Cuando estamos sacando fotos, estas las saqué estando allá en Fabriano. O en Urbino, no recuerdo bien. Pero ven cómo puedo ir componiendo, y no es lo mismo, es contar la historia así, de cerca, que darle más aire. ¿Sí? Achicar todo, forzar los descansos para que el detalle de la torre sea todavía más acentuado. Todo eso son decisiones que hay que ir tomando. Miren qué interesante. Torrus García clásico, ¿sí? Dejando poco descanso y distribuyendo de acuerdo a lo que dice la ley, y forzando el descanso. ¿Cómo se nota la diferencia? ¿Cómo se nota el dramatismo, la decisión? Diagonal contra diagonal, acentos, todo por acaso hay acentos por contraste. Esas son decisiones que hay que tomar. Acá tiene un ejemplo de polo, todo lo contrario, se llama all over, redundancia absoluta. De hecho, es una primera época en la que deja todas las luces alrededor. Después entendió que ni siquiera eso había que hacer. Este es muy interesante en sus contradiagonales, diagonal contra diagonal. Bueno, una vez que empezamos a tomar conciencia de este mundo de las diagonales, las contradiagonales, de dónde planto un objeto y dónde planto el opuesto, esto es medio figurativo, medio abstracto, todos los permisos que me puedo dar, y bueno, dejo de estar plantado, miren Paul Klee, ¿sí? Atomizado totalmente, con una gracia y una... Esto fue las vanguardias, esto es lo que permite las vanguardias. Miró también hace mucho esta construcción. Y acá esta cosa reversible, no sabemos si el tema es la ciudad y esto no queremos mostrarlo, o el tema es la catedral y la ciudad es anecdótica. Y esto de que hacía... Esto es bien Gestalt, ¿eh? Gestalt hacía el estudio de decir, bueno, a ver, tenemos acá esta figura, y esto que es un grial, o dos personitas que se están mirando. Entonces es reversible, esto no sabemos. Hay gente que percibe una cosa y hay otra gente que percibe otra. Entonces hay que jugar con este tipo de cosas. En la pintura el maestro de eso es Escher. Escher hacía mucho este juego de... Bueno, creo que con eso estamos, no digo que es mucho ya. No, yo solo quería decirles que quería empatizar un poco con el sentimiento que quizás tienen algunos de ustedes, que a mí me pasó lo mismo. Yo empecé en Tanta Tinta como alumna,
y tuve la suerte de tener un maestro como Vladimir, que ni en la universidad me enseñaron composición como él me la enseñó. Así que creo que somos afortunados de escucharla una vez más, porque cada vez que la escucho aprendo un poquito más otra vez. Y algo también que les quería compartir, que es algo que Vladimir me compartió, es un libro que me rompió la cabeza, y si quieren romperse ustedes la cabeza, les voy a poner el link para que lo puedan descargar y así lo puedan leer. Es Arte y Percepción Visual de Rudolf Argin. Lo coloco ahí en el chat. Qué grande, qué grande. Muy bueno. Excelente. Bueno, yo ahí estaba revisando mis motivos, mis apuntes. Quedó un tema grande para hablar, que es la división de Wolfling sobre clásico y barroco, que lo vamos a ver otro día. El que lo quiere ir viendo, busca Heinrich Wolfling, lo clásico y lo barroco, que no tiene nada que ver con el movimiento clásico histórico, sino es una clasificación que es súper interesante. Bueno, Genchi, muchísimas gracias. Lamentamos que se haya quedado alguien afuera, pero les agradecemos muchísimo los asistentes.